Sport Life, el podcast de la gente que siente la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al podcast de la revista Sport Life. Bueno, ya prácticamente en plena primavera, así que tenemos para vosotros hoy un capítulo dedicado a ponernos en forma. Bueno, vamos a daros consejos para poneros en forma esta primavera, gracias a Sport Life. Antes de anunciaros los invitados que van a participar y quiénes os van a dar los consejos, voy a saludar a los miembros del staff de la revista que ya están conmigo. Empezamos por su director, Juanma Montero. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, fenomenal. Bienvenido también, Fran Chico, que es el editor de la revista Sport Life. Hola, Fran, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas ganas de arrancar este podcast porque queremos ayudar a poner a la gente en forma. Y la responsable de salud y nutrición de Sport Life es Yolanda Vázquez Mazariego. Hola, Yola. Pues encantada de estar aquí y ponerme en forma también con vosotros. Eso es lo importante, porque no solo se van a poner en forma los escuchantes, los oyentes de este capítulo del podcast, que hace ya, por cierto, el número 31, sino nosotros mismos. Seguro que aprendemos mucho con Cesc Escolà, que es el entrenador de la tele durante el confinamiento y portada del mes de marzo, de este mes en la revista Sport Life, y autor del libro Mucho más que fitness. Va a estar con nosotros hoy en este capítulo también. Hablará con nosotros Rafa Morán Clemente. Él tiene una historia muy interesante, seguro que además puede resultar muy útil a mucha gente que la escucha. Adelgazó 52 kilos y se lanzó a hacer Ironman, nos lo ha contado en el Club Pérdida de Peso de Sport Life y su libro Iron for Life. Y Rodrigo Gabela, ¿qué podemos decir de alguien como Rodrigo Gabela? Fue récord del maratón en España, fue récord de España maratón, 2 horas 10:27, en el año 93 participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, es autor del artículo de Sport Life de marzo, Empezar a correr, porque es muy posible que muchas personas en esta primavera que tenemos ya aquí quieran empezar a correr. Pues nos va a dar los mejores consejos. Y por cierto, no nos vamos a ir muy lejos, porque luego a ver si le conseguimos engañar y a Juanma Montero, a nuestro compañero, que es una de las personas que más sabe de bicicletas, de bici, de ciclismo en general. Le preguntaremos también algunas cosas, seguro, sobre cómo nos podemos poner en forma gracias a ese deporte. Así que, bueno, Juanma, luego te lo preguntaré, pero de momento solo te quiero pedir permiso, como siempre, para iniciar el podcast. ¿Te parece bien que empecemos? ¿Sí? Por supuesto, permiso concedido. Adelante. Sport Life, la vida es el mejor deporte. Pues vamos a empezar con el primero de los invitados, pero antes tengo que decir, de este invitado vamos a sortear un libro. Y el siguiente también, de Rafa Morán. Luego os lo explicaré, pero de momento quiero que Fran Chico nos presente al primero de los invitados del podcast del capítulo 31 de Sport Life. Mira, pues la verdad que estamos súper contentos de tener hoy en el podcast a Cesc Escolà, una de las personas que podemos decir que ha sido clave para todo ese boom del deporte popular que estamos viviendo en nuestro país. Un verdadero apóstol de la salud y de la actividad física. Cesc es licenciado en las ciencias de la actividad física, máster en formación de profesorado, tiene mucha experiencia como entrenador de gimnasio, es profesor del grado superior de condicionamiento físico y sobre todo es un excelente comunicador, porque no solamente tiene un gran conocimiento de la actividad, es un gran profesional, sino que además sabe comunicarlo y entusiasmar, que como todos sabemos, tan importante es, o incluso más, conectar con la gente para tenerla motivada a la actividad física que los propios conocimientos. Ahora mismo sabéis que durante el confinamiento presentó Muévete en Casa en Televisión Española y ahora está en el programa sección de fitness, lidera la sección de fitness en el programa Tot es Mou de TV3 y Más vale tarde de La Sexta. Y además ahora está súper protagonista este mes porque une ser portada de Sport Life, ahí en nada, con el lanzamiento de Mucho más que fitness, el excelente libro que acaba de editar con Planeta. Le podéis encontrar en su Instagram como @Cesc Escolà y le vais a encontrar también
en este podcast con el que hoy tenemos el honor de arrancar, con Cés Escola, que también, y por si fuera poco, ha lanzado una nueva app de entrenamiento que él también nos va a comentar. Bueno, cuántas cosas. Cés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer. Muy bien. Oye, Cés, que enhorabuena, menudo mes. Casi solo te falta haberte presentado y ganado las elecciones del Barça este mes. Sí. Una locura, una locura. Pues quería preguntarte, porque bueno, he estado viendo con detalle el libro y enhorabuena, la verdad que es una excelente continuación al trabajo de promoción de la actividad física que estás realizando. Y en el libro nos motivas a ponernos en formas en 2 semanas. Sí. A mí me gustaría que nos dieras esos consejos para poner en práctica ese reto en esta primavera. Sí. Bueno, como dice el libro, mucho más que fitness, no es solo fitness, sino es una división de 3 partes, ¿no? Una parte personal, donde cuento de dónde vengo, todo el esfuerzo, constancia, motivación y sobre todo disciplina, ¿no? Que llevo muchos años detrás currándomela. Y a partir de ahí, pues, ¿por qué no tengo esta ilusión y estas ganas de comunicar y de transmitir los valores y la motivación de lo que es el deporte y el fitness a través de mis clases dirigidas, mis entrenamientos, ¿no? Y luego, pues, la segunda parte es un reto donde cuento por qué tenemos que entrenar, cómo tenemos que entrenar, cómo evitar las excusas, la gente por qué nos engancha y por qué sí. Y a partir de ahí, pues, lo que creo es 2 semanas de rutina que evidentemente no son solo 2 semanas. Es una rutina de 10 días, pero que se alarga 2-3 meses. Una buena rutina se tiene que mantener entre 2 meses más o menos para que el cuerpo se vaya adaptando y luego ya cambiar los estímulos y cambiar el entrenamiento, ¿no? Pues ahí está, estas 2 semanas de distintos, unas 2 semanas muy, muy, muy completas que se pueden alargar a 2 meses y que te va a tocar esto, ¿no? Temas de fuerza, temas de cardio, temas de flexibilidad y tema de retos, ¿no? Retarte un poco y poner al cuerpo tu límite, como los retos de fin de semana. Y luego una reflexión, ¿no? Todo lo mal que hacía antes en el pasado a nivel de alimentación, todo lo que he aprendido a nivel personal, y luego cuento de la compañía, de la colaboración de Sara Martínez, una nutricionista muy buena, que comentamos esto, ¿no? Cómo se tiene que comer, cómo se tiene que comprar y a partir de ahí cómo estructurar las comidas, que es la base de todo, si no sirve de nada el entreno. Y muy contento porque es un libro que hace este bucle positivo de motivación, entreno y comida. Y feliz porque la gente le está gustando y creo que es fácil de entender, es muy sincero, muy realista, no invento nada ni vendo nada, sino vendo realidad y que todo el mundo pueda conseguir sus sueños y sus objetivos, tenga la edad que tenga y sea la situación en que se encuentre, sobre todo. Muy bien, Cés. Y esas claves para esas 2 semanas en las cuales podemos cambiar nuestra dinámica y comenzar a ponernos en forma. ¿Qué dirías tú? Sí. En concreto, ¿qué recomendarías a la gente? Claro, lo más importante es primero hacer un autoanálisis, ¿no? Saber en qué punto nos encontramos, porque es muy importante saber dónde quieres llegar, pero sobre todo en qué punto estás, qué estás haciendo mal. Y mucha gente no se da cuenta de que realmente nunca en su vida ha tenido una vida activa, ¿no? Que nunca pasa de casa al trabajo, del trabajo a casa, pero nunca, y de fines de semana tampoco tiene ese momento, esa como necesidad, no obligación, esa necesidad de que tu cuerpo te pide, ostras, necesito entrenar. Y una vez has analizado esto y dices, ostras, no tengo esta motivación, o la tengo muy poca, o la tengo por excusas o obligaciones a nivel de tengo que quemar los turnos de Navidad, se viene ahora el verano y tengo que ponerme en forma solo porque sentirme bien en verano, pero en invierno me da igual. Al final es entender que tu cuerpo necesita esto porque nosotros vivimos dentro de nuestro cuerpo, es nuestro transporte de vida y lo tenemos que cuidar y mimar, ¿no? Si no, pues es mucho más fácil pues coger enfermedades, tener patologías, dolores, molestias y al final es lo que te va a determinar estar sano y sentirte bien ahora y mañana, sobre todo el mañana, ¿no? Porque todo lo que hagamos ahora, lo mal que comemos, lo que bebemos y lo que no entrenamos o mal que entrenamos, nos va a repercutir de aquí 10, 15, 20, 30 o si es que llegamos 40, 50, 60 años más. Y ese es el objetivo, ¿no? A partir de ahí, que la gente sea consciente de que el cuerpo es muy inteligente y se adapta muy rápido. Eso quiere decir que si siempre haces lo mismo, pues el cuerpo se quedará igual. Empezarás a tener cambios, pero si siempre vas a correr al mismo sitio, los mismos kilómetros, a la misma intensidad, pues te vas a quedar igual, ¿no? Si siempre vas a la misma clase de cycling, de spinning,
Si siempre haces la misma clase de zumba y no haces nada más, pues tu cuerpo se adapta y se tiene que entender que la base para estar sano es la fuerza, ¿no? Trabajar la base de todo, que es la fuerza, lo que te va a sostener. Y a partir de ahí, pues intentar, pues si te gusta el pádel, si te gusta el tenis, si te gusta la bici, es brutal por complementarlo y hacer lo que nos guste más, que es lo más importante, engancharte a algo que te encante, pero entendiendo qué necesita tu cuerpo y tu mente, ¿no? Y eso es lo que intento transmitir en estas 2 semanas. Yo doy las 3 opciones, de cada semana, las 2 semanas tiene clases de fuerza, clases de cardio, de HIIT y clases de flexibilidad, que están alternadas, y ahí es que la gente se dé cuenta, ¿no?, de que en sus rutinas intentar meter, si hay una persona, como cuento, que eso, le gusta mucho correr, pues al menos de 5 runs o 3 runs, pues mira, incluir 1 o 2 días de fuerza a la semana, ¿no?, que le va a ayudar a pues poder mejorar estas carreras, poder alargar el tiempo, poder sentirlo mejor, tener una base más sólida. Pues ahí está, ¿no? Y en tu libro Mucho más que fitness, vemos que ofreces varios entrenamientos por día de la semana, pero ¿qué circuitos o tipos de entrenamiento nos sugerirías para ponernos en forma? Pues mira, como digo, es esto, ¿no? Complementar el trabajo de fuerza. Si tenemos poco tiempo, los HIITs van muy bien, pero ser conscientes que al menos tenemos que trabajar la fuerza de cintura para abajo, de piernas y cintura para arriba. Intentar eso, ¿no? Trabajar primero en bloques, en grupos musculares grandes, como son glúteos, caderas, espalda y sobre todo core, ¿no? Todo el centro. Y a partir de ahí, pues ir tocando, pues un poco más, adaptando, pues más hombros, tríceps, más abductores, más isquios, más. Pero buscar, si no tenemos mucho tiempo, entrenos completos a nivel funcionales y que activen mucho todo el cuerpo para quemar más calorías y para trabajar más todo el cuerpo. Pero con eso, ¿no? Como las rutinas que digo, yo lo que hago es dividir. Hago en una semana, lo que intento tocar son entre 2 y 3 de fuerza y luego te quedan 2 que son una siempre de flexibilidad, relajación y la otra es de cardio, ¿no? El cardio se puede mezclar con fuerza, ¿no? Y ahí tenemos los HIITs, que tenemos como distintos, por ejemplo, HIITs de Tabata, EMOMs, AMRAPs, que te permite con poco tiempo jugar con varios ejercicios tocando distintos grupos musculares y ahí estás trabajando en completo. Pero aparte, también lo que propongo es esto, ¿no? Trabajar analíticamente el cuerpo. Así que yo de todas las semanas, las 2 semanas, hago como 2, 3 opciones, ¿no? Si quieres hacer 3 días a la semana, si quieres hacer 4, si quieres hacer 5. Y a partir de ahí, poniendo en valor, en importancia, los 2 de fuerza y 1 de cardio. Si quieres hacer 4, pues serían 2 de fuerza, por ejemplo, y 2 de cardio. Y si ya te puedes permitir otro día más, porque es muchas veces es el olvidado, ¿no? Ese entrenamiento de flexibilidad y de recuperación que es básico para restablecer tus músculos y tus rupturas fibrilares, como es estirar y relajar el cuerpo y desconectar, ¿no? Que es básico también. Hola, Ses. Yo quiero preguntarte una cosa que siempre le pregunto a todos los entrenadores, que es el ejercicio firma escolar. O sea, el ejercicio que para ti es un imprescindible. Y no nos digas un salto de estos que nos has hecho en portada o en tu portada del libro que no somos capaces de hacer. Creo que con ese tipo de saltos que haces tú son tuyos y son tu firma. Pero para gente normal, como nosotros, ¿qué ejercicio nos dices que este es el que no falta en ningún entrenamiento de los míos? Bueno, en entrenamientos normalmente me encanta activar todo el cuerpo, ¿no? Y como es ejercicios que actives todo el cuerpo, tenemos, pues, por ejemplo, un burpee, que activas, que un burpee lo puedes hacer a mínima intensidad, a una super máxima saltando y tocando el cielo, ¿no? Por ejemplo, tipos de squats, sentadillas, desde sentadillas podemos hacer 1000 sentadillas muy isométricas, ¿no? En la pared, o ya te vas a saltar lo mismo, con varias intensidades, con cargas, con más abiertas, más cerradas, para activar más glúteo, cuádriceps, y luego algo de empuje, ¿no? Tenemos el trabajo de burpee, el trabajo de sentadilla, de cadera, de glúteo, y luego pues algo que active más los brazos, la espalda, el hombro, el abdominal, como puede ser un push, ¿no? Un push-up. Y dentro de los push-ups pues tenemos estos 3 ejercicios base para no faltarían en mis entrenos.
Y dices, ¿cuáles son esas cualidades físicas olvidadas que no solemos entrenar? Porque siempre trabajamos fuerza, resistencia, y qué importancia tienen para ti. Exacto, eso es lo que comentaba, que claro, por mucha gente se engancha a un tipo de ejercicio y se le olvida el otro, ¿no? Es esto, mucha gente que solo corre, está muy bien, pero claro, se le está olvidando el trabajo de fuerza. Si no tienes una mínima fuerza, un refuerzo muscular, no vas a poder correr o mejorar en condiciones, ¿no? Lo mismo como el que siempre hace fuerza pero nunca estira, ¿no? Después de hacer los entrenamientos duros tenemos que estirar, ¿no? Tenemos que evitar y regenerar el músculo y alargarlo para volver a su posición y luego evitar posibles lesiones o sobrecargas, ¿no? Para poder regenerar bien. O el mismo que hace solo yoga o solo pilates o solo flexibilidad. Claro, también hay otro trabajo importante de fuerza y de cardio, ¿no? El cardio, sí que la base es la fuerza, pero el cardio también es importante, porque al final necesitas, ¿no?, tener un poco de resistencia para aguantar tu rutina día a día, si te vas todo el día fuera, si estás trabajando arriba y abajo. El problema está que la gente se acostumbra a hacer un tipo de entreno y cuesta no ser completos, por eso que depende del perfil de cada persona, es muy interesante, se le olvida un entreno y eso siempre pasa. Así que personalmente, por ejemplo, ahora, como no estoy ahora mismo, no estoy trabajando en un gimnasio día sí, el trabajo cardiovascular no lo hago tanto, ¿no? Hago más trabajo de fuerza y flexibilidad lo tendría que hacer más, lo debería hacer más, pero lo voy haciendo, ¿no? Pues ahora mi olvidado sería un poco más el cardio, por ejemplo. Evidentemente no se puede ser perfecto, pero sí que ser consciente de ello y cuando puedas, ¿no? Pues a equilibrar esto y esos los olvidados, ¿no? A veces que nos pasa a todos. Entonces, yo quería insistir porque hoy el tema es conseguir poner a la gente en forma, darles ese empujón. Tú eres una de las personas culpable, entre comillas, de que haya mucha gente que haya decidido cambiar de hábitos. Sí. Con toda la experiencia que has cogido, y además que supongo que mucha gente pues te contactará por redes o cuando te vea por la calle, si es que te reconocen con la mascarilla. ¿Cuál es para ti la clave para conseguir animar a esos principiantes a arrancar en el deporte y luego mantener el hábito? Porque no solamente llegar, sino permanecer. Exacto. Mira, el claro ejemplo es la pandemia, ¿no? Mucha gente no hacía nada y bueno, pues mira, mucha gente me vio y sobre todo lo más importante es que es así en la vida, en todo lo que hagamos, trabajo, seres queridos, familiares, es lo que transmites, ¿no? Lo que te llega de la gente, al final es lo más importante, lo que te quedas con lo que te transmiten la gente o lo que tú transmites. Y yo desde hace muchos años tengo como siempre he tenido mucha ilusión, ¿no?, en lo que hago y como me gusta mucho y me lo paso muy bien, lo más importante es eso, transmitir esta motivación, ilusión de aquello que estás haciendo. Y cuando estás sudando, estás gritando, sobre todo haciendo el payaso, porque al final la vida tiene que ser divertida, el entreno tiene que ser divertido, si no el juego, si no habrían deportistas de élite si no hubiera el juego, ¿no? La competición, pues es enganchar de una forma educativa, seria, pero muy divertida también, y ahí es cuando sufres. Este sufrimiento, que es el objetivo del entrenamiento, es llegar a este sufrimiento disfrutando. Este es el objetivo del entrenamiento. Número uno es aprender a que te cueste, no esforzarte y trabajarlo y sufrir y sudar, pero estar disfrutando en el mismo momento. Y esto es lo que intentaba transmitir pues a través de la pantalla, ¿no? Como nunca se había hecho en España, un programa de fitness en directo, de lunes a viernes, pues intentaba transmitir esto. Y esto pues yo tampoco era consciente, pues la gente le gustaba mucho. ¿Qué pasa? Que luego la gente se engancha y le viene esta necesidad, ¿no? Ostras, ya ahí no lo puede dejar. Pasa la pandemia, mucha gente siguió y sigue ahora mismo, y otra gente sí que, pum, ya abandona, pero luego se da cuenta de que tiene que volver. Y tengo casos de todo, ¿no? Tengo conocidos seguidores tal que muchos han seguido, otros lo han dejado y les cuesta mucho volver, y otros se dan cuenta, ostras, tengo que volver porque es que realmente me estaba sintiendo y estaba cambiando, ¿no? Mental, sobre todo mental y físicamente. Este año que hemos pasado ha sido tan raro. Gente que nunca había hecho deporte lo ha hecho. Gente que siempre habíamos hecho deporte, necesitábamos un reto, una motivación para
para seguir ahora que no nos dejaban hacer pues cosas como nadar, que habíamos hecho toda la vida, ahora no podemos casi nadar. Bueno, ha sido todo muy difícil, pero es verdad que ha sido el año del triunfo de los entrenamientos online, de los entrenamientos en casa, digamos. Y tú pues lo has visto todo desde tu punto de vista y muchos entrenadores como tú nos cuentan en Sport Life, incluso médicos, traumatólogos, que están aumentando las lesiones por entrenar en casa. Claro, entonces, todas las ventajas que tenemos en entrenamientos en casa, entrenamientos que no habíamos hecho, pues también tienen su parte negativa, que son las lesiones de gente que no ha hecho nunca y lo hace. Desde tu experiencia, de todo lo que has vivido, ¿cómo podemos o cómo los entrenadores podéis conseguir evitar todas estas lesiones? Pues no sé, te pongo por ejemplo el ejemplo de una plancha, que la gente se lesiona por hacer el bruto directamente. Sí. Pues mira, es tan fácil como pensar y reflexionar en que de los principales influencers que tienen más seguidores, ya no digo entrenadores, digo influencers, porque muchos influencers que hacen sus entrenos no son entrenadores, tienen más seguidores en YouTube e Instagram y no están cualificados, no han estudiado esto. Han hecho marketing, publicidad, psicología, pero no han estudiado esto. ¿Qué pasa? Que muchas rutinas tienen los vídeos que pues con musiquita o sin hablar y la gente va copiando en casa, ¿no? Pero es que esto no es educativo, no es salud, porque tú, como entrenador, tienes que comunicar cómo se hace, cómo instruyes, qué estás haciendo y si lo estás haciendo bien, tienes que contar cómo se hace bien. Luego, cómo corriges. Te tienes que poner en la piel del que está en casa y no lo sabe hacer. Y yo, como tengo experiencia y muchos otros entrenadores que han trabajado con mucha gente, saben qué errores cometes al realizar una plancha, ¿no? Y sabes que si no tienes una buena cadera, pues se te va a caer la cadera. No tienes un buen glúteo, un buen tono muscular abdominal, no vas a aguantar esta alineación de la columna, ¿no? Con la espalda y alinearlo. Eso no sabes. No, tienes que comunicar que en una plancha los codos, las manos, tienen que estar justo debajo de tus hombros para alinear más el equilibrio y la espalda, ¿no? Tienes que saber que tienes que activar el glúteo, el abdomen. Tienes que saber que no puedes mirar hacia adelante o hacia los lados para forzar la cervical. Y muchas más cosas que se tienen que comunicar con una simple plancha, un simple squat, sentadilla. ¿Qué pasa? Que de los vídeos o entrenos más reproducidos en el confinamiento y la historia de España en YouTube o donde sea, son influencers, algunos no, pero algunos sí, que no están cualificados. ¿Y esto cómo lo sabe la gente? Pues eso, sabiendo que te tiene que enseñar y educar y cómo hacer el ejercicio. Y aparte, motivar, que esta es otra. Que si tú cuelgas un entreno sin música o sin inspiración... Para disfrutar de la naturaleza, a veces solo hay que escuchar. Y para que tu perro y tu gato sigan alimentándose con ingredientes naturales, sigue escuchando. True Instinct va a ser Nature's Variety. Como lo oyes, Nature's Variety. Muy pronto su alimentación de siempre cambia de nombre. Conoce más sobre Nature's Variety pinchando en el banner. Nature's Variety. ¿Cómo se hace? Y sin motivación no tampoco tiene sentido, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el COPLEF, en Cataluña el COLEF, que está luchando, ¿no?, para cambiar esto, ¿no? Y que el entrenamiento sea, pues, esté bien legislado y bien controlado. A nivel online es muy complicado. Es esto, en confinamiento los entrenos suben a nivel online muchísimo, ya habían subido antes del confinamiento, pero en el confinamiento se dispara todo, pero claro, es normal que se disparen las lesiones. Si mucha gente no sabe dónde meterse y lo primero que le sale en YouTube son vídeos que realmente no sabe si están bien o mal, esto es un grave problema. Por eso yo en el confinamiento hice algunos vídeos explicando, ¿no?, el intrusismo a nivel de fitness, ¿no?, de entrenamiento, y también se toca en lo mismo en nutrición. No irías al médico, no irías a una consulta con un médico que no estuviera cualificado, ya es de lógica. Exactamente lo mismo hacer una clase con un entrenador que no sea cualificado, o con un psicólogo, o ir a un caso, con un abogado a un juicio, pues exactamente lo mismo. Es poner tu salud a alguien que no sabe realmente quién es o qué ha hecho, ¿no? Totalmente de acuerdo, Cés. Eso, partimos de la base en que todavía nos falta mucho en nuestra sociedad a considerar el deporte como parte de la salud. Que ojalá la pandemia nos deje como cosa positiva, que va a dejar pocas, esa elevación en la consideración del deporte.
en nuestra sociedad. Pues, y para final yo quería preguntarte, meternos un poquito en tu vida, Cés, si nos lo permites. Me gustaría que nos contaras cómo es un día normal en tu vida, de la mañana a la noche, qué desayunas, cómo te lo montas tú para hacer tus entrenamientos, cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales, cómo descansas, pues tus hábitos de sueño, de nutrición. Si nos permites abrir una ventanita para ver tu vida, pues va a estar genial. Pues mira, la verdad es que no es siempre así, porque ahora llevo una vida que es una vida nueva, ¿no? Y me ha cambiado la vida literal. Yo paso de ser profesor de grado superior y de bachillerato y luego por las tardes ir al gimnasio a dejarlo todo y a estar en la tele, trabajar por Instagram y trabajar online, clases, y ahora sí que podré empezar a hacer masterclass a nivel por toda España. Pero claro, la rutina, ya no tengo ese horario que me levanto temprano para ir al cole, para tal, me cambia todo, ¿no? Y bueno, eso cuesta porque me estoy adaptando aún. A veces hay 2 o 3 días que no paro, luego tengo 2 o 3 días que estoy tranquilo, y eso como un sube y baja, ¿no? De horarios que se van cambiando. Y eso no ayuda, ¿no? A mantener una rutina, pero sí que intento mantener una rutina por ejemplo, un desayuno, ¿no? Pues siempre me hago unos desayunos muy ricos a nivel de batido de cacao con un poco de proteína, luego me hago mi tostada con aguacate, con queso, con pavo, por ejemplo, algo de fruta, luego al mediodía tomo algo de fruta, una barrita, intento comer bien, buenos hidratos, con buena proteína animal o vegetal, y fruta, intentar merendar, pues eso, ¿no? Si ese yogur, ese lácteo de otro batido con cereales o con fruta, y luego cenar bien, ¿no? Ligero, depende de si he apretado más en la comida o en la cena. Y los entrenos, pues intento hacer entreno de fuerza, ¿no? Intento combinar entre 3-4 días a la semana, entrenos muy duros, ¿no? A nivel de fuerza, con peso. Divido las cargas en un día piernas, divido otro día en espalda, tríceps, otro día pecho y bíceps, y otro día hombros y abdominales, ¿no? Y a veces pues le meto cardio, le meto hits, le meto aparte de todas las clases que grabo de la app, del programa, y aparte de todo lo otro, ¿no? Y a nivel de Instagram, pues eso, pues voy haciendo colaboraciones, cuando puedo me conecto a contestar mensajes de la gente, de la app, y bueno, ir subiendo contenido y bueno, en TikTok también hacer vídeos, y bueno, es un no parar, disfrutar sobre todo, y eso, y intentar dormir y desconectar lo que pueda, que cuesta, pero bueno, poco a poco me voy adaptando. Algunos pensamos, ¿cómo puede hacer todo eso en un solo día, ¿no? ¿Cómo puede tener toda esa energía? Bueno, pues ahí están las claves, nos las ha contado Cés Escolà, y también, pues en su libro le podemos ver en la televisión. Así que, oye, Cés, muchísimas gracias por atendernos, por haber estado con nosotros en este podcast de Sport Life, poniéndonos en forma, y seguiremos viéndote en la televisión para que nos pongas en forma. Ahí, un placer, a cuidarse. Venga, hasta la próxima, un saludo. Sport Life, el podcast de la gente que siente la vida. Antes de continuar, os anuncio que tenemos un ejemplar de Mucho Más que Fitness de Cés Escolà, y también tenemos otro ejemplar de Iron for Life, del siguiente invitado, para sortear. Eso sí, tenéis que escuchar el podcast completo, porque las preguntas que van a aparecer en la web de Sport Life, luego os explicamos un poquito mejor, van a estar relacionadas con lo que estamos hablando y lo que vamos a seguir hablando en este capítulo, para ayudaros a todos a ponernos en forma de cara a la primavera. Bueno, Yolanda, vamos a introducir al siguiente invitado. ¿Quién es y por qué tenemos el placer de hoy contar con él? Pues mira, tenemos uno de los participantes del Club Pérdida de Peso, en el que, como siempre decimos en Sport Life, el que pierde gana. Y en este caso, Rafa Morán Clemente perdió 52 kilos. Pasó de 146 a 94 kilos en 3 años, despacito y con buena letra, que es como hay que hacerlo, con una buena alimentación y con ejercicio. Tanto le gustó el ejercicio que se fue aficionando y ya ha llegado a correr, no se acuerda si 9 o 10 Ironman. Nos lo cuenta este mes de marzo en el Club Pérdida de Peso, pero también lo cuenta en su libro Iron for Life, porque él durante el confinamiento pues decidió escribir su historia.
que es interesante porque este madrileño estudió Derecho, es assistant manager en una multinacional y en sus ratos libres, entre Ironman, trabajo y libros, se dedica a ser coach deportivo. O sea, es todo un ejemplo. Entonces, Rafa, bienvenido a nuestro podcast Sportlife. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tienes mucho que contar, aparte en el libro te podemos encontrar en tu web Rafuki con Y y en tu Instagram que también es Rafuki con Y7, ¿no? Sí, Rafuki 7, y bueno, así brevemente hay que leerse el libro, lo recomendamos en Sportlife. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo se consigue adelgazar 52 kilos y llegar a correr a Ironman? Después de haber sido una persona que me contabas en la entrevista del Club Pérdida de Peso, que había sido obeso casi toda tu vida y estabas tan feliz. Sí, la verdad es que sí. O sea, pues me gustaría decirte, como te decía, como bien dices en la entrevista, me gustaría decirte que fue algo hecho por motu propio, pero en realidad no lo fue, porque en realidad fue por un tema médico que me diagnosticaron de bien joven, de bien talludito ya con 30 y muchos años. Me dijeron mi mujer es médico y me dijo que roncaba mucho por las noches y que hacía muchas apneas del sueño. Y entonces, pues nada, yo ya, como te conté en su día, no tenía complejos de ningún tipo. No, la verdad es que no he estudiado toda la vida en colegio mayor, no he tenido nunca afán comparativo de ese tipo y no obedecía a ningún criterio estético, por así decirlo. Fue más la imposición que me hizo, porque me tuve que hacer una prueba del sueño. Me dijo mi mujer que si no me seguía conmigo hasta que no me hiciera algo que me dejara tranquilo. Y en esa prueba detectaron unas saturaciones muy altas, ahora que tan de moda está en el tema de las saturaciones. Y nada, entonces de allí salí ya con una dieta muy estricta. Entonces me planteé en mi vida, decir, bueno, a mí me gusta ser práctico, decir, bueno, una dieta sé que va a ser muy complicado seguirla, entonces voy a intentar meter algún componente adicional en el que me permita, pues bueno, tener de vez en cuando alguna salida que no lo haga tan monótono, y por eso fue el empezar a perder peso. A mí me gustaría que me contaras esos primeros días, ¿no? En los cuales esa primera fase, que a mí me parece lo más difícil, cuando te ves con esa cantidad de kilos, pensando, quiero ser deportista, ¿cómo era esa primera sensación cuando salías a entrenar? Sí, cuando no lo has hecho, sí que es verdad que la primera fase parece que es la que más cuesta. Ahora te diría que probablemente la que más cuesta es la de mantenerse, pero bueno, esos son otros días. Sí que es verdad que en la primera fase, por así decirlo, empecé a meterlo de manera muy paulatina, porque todavía cuando me dio por introducir deportes no pesaba los 140 y muchos que llegué a pesar, pero sí estarían 120, una cosa así. Y entonces sí que me costaba mucho desplazarme incluso. Entonces, pues bueno, lo que hacía era intercambié muchas series de andar a correr, o sea, pues a lo mejor andaba 5 minutos, corría uno, o sea, lo fui haciendo de manera más esporádica. Y luego había una cinta perdida en casa que mi mujer se compró para hacer, ella no era corredora, pero lo hizo porque le dijeron que tenía una operación de varices y podía usarla, y fue lo que me terminó de aficionar a mí, porque la veía allí todos los días la cinta, ella ya no la usaba. Y bueno, volví a darle uso, y a través de darle uso a ella, pues la verdad es que fui haciendo una rutina de trabajo que día sí día no le dedicaba media hora, 40 minutos, hasta que logré encadenar ya 50 minutos de carrera continua a los 4 o 5 meses, y fue una cosa que ya retroalimentó la otra. O sea, es decir, todo fluía muy bien, comía algo menos, pues estaba en un régimen, pero el deporte me ayudaba a quemar muchísimo más, con lo cual veía mucho más reflejo en la báscula, aunque ya te digo que fue un proceso que no, como le contaba a Yola en su día, no fue un proceso muy rápido, al revés. Yo de hecho todos los kilos los perdí en casi 3 años y pico. Entonces no fue una cosa, de hecho los más allegados que me veían a diario, yo les decía, ya he perdido 10, he perdido 15, he perdido 20, hasta que yo no empecé a perder de una 20 y tantos kilos, no empezaron a darse cuenta los que me veían más a diario. ¿Y ahora notas si engordas un par de kilos? Sí que lo noto. No, lo noto, y además, por eso te decía antes que ahora cuesta mucho más, porque además esos son de los que pesan ahora. O sea, parece una ridiculez decir, alguien que haya pesado 40 y tantos kilos, 50 más de los que pesa ahora, que coger 4 me amarga, por decirlo de alguna manera, y no es que me quite la vida, ni mucho menos, pero sí que estás en un peso en el que te sientes a gusto corriendo y tal, y coger cualquier kilo sí que te produce, no es un trastorno, no te lo quiero describir como una cosa, ni soy un anoréxico del deporte ni nada de eso, pero sí que es verdad que cuando estás en tu peso, cualquier subida sí que la notas. Yo ahora mismo, por ejemplo, con esto del confinamiento cogí 2 o 3 kilos, y no es que me estén impidiendo ni ir más despacio, ni que vaya a hacer una marca para ir a las Olimpiadas, pero sí que cuesta mantenerla, porque el cuerpo también es muy sabio, como de esto bien sabrá Yola, y también se habitúa a las horas de deporte que tú le metes. El cuerpo ya mío se habitúa a que hago semanalmente una media de 12, 14, 18 horas en épocas de mucho entreno,
y se habitúa y consume en base a eso. Cuando tú la ingesta se la reduce, dice, bueno, voy a ahorrar, no siento que me vengan otra vez épocas de tantas horas de ejercicio. Entonces sí que es verdad que ahora lo mantengo mucho mejor, pero porque sigo haciendo mucho deporte. De hecho, a mí cuando me preguntan que cuál es el truco, digo, no, es que tú con ninguno. O sea, el meter el deporte te da ciertas licencias, pero no tampoco lo es todo. O sea, la dieta siempre tienes que existir. A mí lo que me enseña mucho la dieta también es a comer mejor, porque yo comía muy mal y a raíz de bueno, pues empezar a hacer dieta, ya te hablo con los kilos perdidos, sí que empecé a aprender y a ponerle lo que yo le llamo la cuadrícula al plato, que es ponerle un poquito de proteína, un poquito de hidrato y un poquito de verdura, que antes yo no la probaba, ¿sabes? Entonces con eso, pues la verdad es que he ido aprendiendo también. Y Rafa, la verdad es que para mí lo del Ironman me parecen palabras mayores. O sea, me he atrevido con algún maratón y hacerlo de postre después de nadar y de la bici me parece una locura. ¿Cómo se te ocurrió correr Ironman? Pues se me ocurrió, igual que te estoy describiendo el régimen, fue un poco también. Yo también empecé corriendo maratones y creí que me iba a quedar ahí, ¿sabes? O sea, empecé corriendo carreras de 10 y que muchas, luego hice alguna media maratón y de ahí pegué el salto al maratón. Y entonces había oído hablar de la rutina de lo que era el Ironman y demás, pero a mí no tenía ni bicicleta, se me quedaba siempre muy lejos. Pero siempre me picó la curiosidad esa que acabas de decir. Tú decías, joder, ¿qué tiene que ser esto después de hacer 180 kilómetros en bici? Y la verdad es que me compré mi primera bici, pero me la compré más no con la idea de hacer triatlón ni Ironman, que lo tenía ahí como una cosa muy inalcanzable. Y bueno, pues la tengo ahí para las tiradas largas. Cuando salgo en maratón, pues si el domingo salgo a hacerme 20 kilómetros, como ya estaba aburrido del mismo recorrido, digo, voy a comprarme una bici para recorrerme el día de antes otra ruta y ver si salen, si es practicable, si no. Y me compré la bici más que nada con ese afán, y luego acabé haciendo muchos olímpicos, que fue por donde empecé, mucho triatlón sprint hasta llegar al Ironman. No quisiera parecer falsa modestia, pero te digo que cualquiera que prepare un maratón con un mínimo de disciplina podría hacer un Ironman. El Ironman lo que requiere es tiempo, por supuesto, pero también ganas de hacerlo, porque yo ahora dispongo de algo más de tiempo, pero en su día yo bajaba a trabajar en una asesoría fiscal en Cuenca, con lo cual yo el tiempo lo sacaba a partir de las 9 de la noche o a partir de las 7 de la mañana. Entonces, yo como le digo a todo el mundo, dice, bueno, muchas horas y tal, digo, no, si te pones a plantearlo es querer dedicarle 1 hora y media de tu día a esto, durante 6 o 7 meses, que es lo que dura la preparación de un Ironman, y luego sí, los sábados y los domingos, que es cuando aprovechas para hacer, pues o bien la tirada larga de bici o la tirada larga de carrera, pero me vinieron todo para ahí, vino un poco rodado. O sea, yo corrí hasta que hice el primer Ironman, hice 6 o 7 maratones, y a los 3 años por ahí de empezar con aquello ya empecé con el triatlón. Por curiosidad, ¿en qué tiempo los has terminado? Y otra cosa que me gustaría saber, ¿cuál ha sido tu mejor recuerdo del Ironman y cuál el peor? Pues mira, los termino en torno a... Llego a hacer un sub-11 que fue en Rod, que fue la época esa que a todo el mundo, aunque te lo niegue, todo el mundo acabamos cayendo en el tema de las marquitis y demás. Yo al principio hice mi primer Ironman, que fue el que más disfruté, no miré el tiempo, me pareció cualquier tiempo que hubiera hecho, hice 11 horas 20 y me pareció una delicia, pero no llevaba ningún objetivo de tiempo. Y luego sí que es verdad que cuando yo hice el tercero o el cuarto ya me pedí, a ver si luego a bajar de las 11 horas, ¿sabes? Y logré hacer uno en 10:58 en Rod, que es un triatlón que, bueno, más o menos es llanito y te permite ir muy rápido en bici y demás. Pero el que más he disfrutado probablemente fuera el primero, y luego del que tengo un recuerdo más emotivo fue el primero que hice en Lanzarote. Lanzarote es un Ironman que es muchísimo más complejo porque por la temperatura y un poco las condiciones climáticas que allí se dan, de aire, de calor, sobre todo la humedad, y que tiene muchísimo desnivel porque subes mucha montaña, por así decirlo, aunque parezca Lanzarote que no, sí que tiene muchísimo desnivel de subida, y ahí sí que lo he hecho tres veces, lo he hecho Lanzarote y vengo haciendo en torno a 13 horas o por ahí. Para mí es el que más me gusta, porque ya te digo que es el que mejor recuerdo tengo, porque yo debuté, es la isla de mi mujer es de allí, y debuté porque siempre lo quise hacer el de Lanzarote, a pesar de que reconocen que es el más duro del mundo y demás, pero quería hacerlo por ella, por hacerlo allí, y coincidió además ese año con la muerte de mi madre, y la verdad es que fue muy emotivo allí, llevar a mi padre, bueno, y de ese sí que guardo buen recuerdo, de ese, de hecho lo hago un año sí y un año no, Lanzarote. Jolín, Rafa, cuentas los Ironman como si fuera, me voy de vacaciones a Lanzarote. Tienes toda mi admiración, porque yo no he pasado el medio Ironman y me lo pasé muy bien, como dices tú. Yo con ser finisher me valía. Pero claro, no sé, lo del tiempo para un Ironman me supone un tiempo de entrenamiento que a lo mejor es lo que tú dices tú, pues organizarse solo un poquito más, pero me dejas alucinada.
Sí, hombre, depende mucho de las circunstancias personales de cada uno. Claro, yo hablo desde una posición que tengo una mujer que es un cielo, ahora que no me oye, ¿sabes? Y un montón de cosas que a lo mejor en otras circunstancias no se dan. Todas son, exactamente, por definición, para empezar. Pero ya te digo que yo no lo tengo, pero claro, luego tienes amigos que, bueno, a lo mejor no tienen una mujer que está en cielo, por así decirlo, o al revés, ¿sabes? No tiene por qué ir aparejada una cosa con la otra. Pero luego a lo mejor es que directamente es apetencia personal. Yo tengo amigos, por ejemplo, que te reconocen que ellos a partir de las 9 en invierno no salen a correr, con lo cual es que ya, si quieres preparar algo y a las 9 ya por definición tu cuerpo dice que no sales a correr porque tienes frío, pues ya es muy complicado, ¿sabes? Por eso siempre digo que depende mucho de las circunstancias personales de cada uno y de cómo lo quiera afrontar cada uno. Evidentemente, que algo quiera, algo le cuesta. Si tú quieres preparar una prueba que efectivamente es muy exigente, pero es muy exigente en las horas que le tienes que dedicar, no en la propia prueba. Entonces, pues por eso lo digo. Cosa que te quería comentar, porque, bueno, tú lo cuentas en el libro, tienes un TDAH, o sea, un síndrome de hiperactividad. Y para mí es una cosa que quería preguntarte, porque llevamos, pues, en las revistas Spotlight debe llevar 22 años, y llevamos casi, pues, 21 con el Club Pérdida de Peso. Hemos visto muchos casos, mucha gente. Pero yo una de las cosas que más admiro y que pregunto siempre que hago la entrevista del Club Pérdida de Peso no es solo cuántos kilos han perdido, sino cuánto tiempo llevan manteniendo el peso que perdieron, porque al final puedes perder peso, pero luego recuperarlo, y en tu caso pues no solo no lo has recuperado, sino que lo has mantenido genial. Y más con un TDAH, que también tiene sus complicaciones en la vida. ¿Qué consejos darías a las personas que ya, pues con el confinamiento hemos visto muchas pérdidas de peso, que se han puesto en serio, viendo que el COVID ataca a las personas con sobrepeso y obesidad especialmente, para mantenerlo, para no recuperar esos kilos? Pues que se busquen una motivación del tipo que sea, o sea, todas son muy pasajeras, por muy fuertes que la quieres hacer, ¿sabes? Yo, mira, fíjate que con qué apasionamiento te estoy hablando del triatlón, y llega un momento en que por sí solo no basta, ¿sabes? Y ahora que no hay competiciones y no puedes ir a hacer no tienes una fecha fijada para poder debutar en una prueba y tal, a mí todo eso me marcaba mucho, el saber que este año, el pasado, el 2021, yo debería haber hecho Lanzarote, y decir, bueno, pues no lo tienes, ya no tienes una fecha, no tienes un objetivo, una meta, pues te cuesta mucho más, pero un consejo me pides, o sea, yo intento aprender todo el tiempo de que tienes que mantener siempre viva la llama de lo que sea, o sea, entonces, en este caso decir, bueno, no, el triatlón de por sí no vale para hacerlo, pero sí tú tienes que hacer todo lo posible porque el deporte te siente bien con lo que haces. En el momento que tienes algo por obligación es muy complicado. Entonces mi consejo sería eso, que la gente lo que busque, la escapatoria que busque, la busque porque a él realmente la apasiona y no porque realmente sea una obligación salir a correr. La obligación pasará, tu fuerza de voluntad cesará en algún momento y llegará un momento en que te venza y volverás otra vez al sillón como estaba yo en su día, practicando sillón ball, que era el único deporte que practicaba. Entonces yo lo practico a diario eso conmigo, es decir, bueno, a mí hay muchos días que no me apetece y ya te digo que ahora sin haber competición es mucho menos, porque no encuentras la excusa de decir voy a salir, que si no el mes que viene tengo la prueba o tal, y entonces intento aprender todos los días, pues eso, que es una cosa que me viene muy bien, que me hace mucho favor en lo psicológico por el TDAH que bien dices que manejo y que he descubierto recientemente, y por el propio peso que me hace mantenerlo, y me hace sentir muy 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 bien, ¿sabes? Entonces con eso a mí de momento me vale, pero sí que es verdad que muchas veces tienes que tirar de artimañas de mi tipo para conseguirlo. Yo ahora quería preguntarte, quería proponerte un pequeño juego. Si tú tuvieras que dividir de un 100%, ¿qué parte de tu éxito a la hora de perder peso se ha debido a la dieta y cuál al ejercicio, cómo repartirías? Qué pregunta más difícil. Pues si tuviera que hacer un ejercicio, creo que le daría una parte muy importante al deporte, pero no mucho más que a la alimentación. A lo mejor te establecería, si me pides que me moje mucho, un 65-35, una cosa así, un 65 a favor del deporte. Creo que si no metes el componente del deporte, no, por mucha dieta que quieres hacer, hay mucha gente que lo consigue, mucha gente que por constitución o por lo que sea se quedan en unos kilos y no los vuelven a coger, pero yo creo que si te gusta comer como me gusta a mí, te gusta de vez en cuando tomarte alguna licencia, salir a comer con amigos y no eres de los que tienes la fuerza de voluntad de pedir verduras en un asador y no haces ese tipo de cosas que implican una serie de voluntad, tienes que meter deporte sí o sí. Y luego a mí el deporte es que ya te digo que a mí, no sé si lo llamo correctamente o es una pedantería, pero llamo que se retroalimenta la una con la otra. A mí el hecho de ir a un restaurante
no pedirme una paletilla de cordero porque me va a provocar muchos gases, porque por la tarde vengo a correr me hace que se vaya alimentando una cosa con la otra. Entonces, a lo mejor no me pido unas aves porque directamente no me apetecen, que sea lo que más me apetecería, porque a lo mejor por la tarde tengo que montar en bicicleta, por ejemplo. Entonces, por eso te digo que las conjugo mucho las dos, y a mí me han enseñado mucho de las dos. Y si tuviera que hacer un porcentaje, lo haría en ese plan, dando más predominancia al deporte. Creo que hay que buscarse una agarradera, del tipo que sea. No tiene por qué ser necesariamente correr un Ironman, puede ser andar por el monte, como digo en el libro en alguna ocasión, o darte un paseo con tu mujer por una de esas, pero movilizar algo el cuerpo. Y Rafa, una de tus facetas es la de coach deportivo. ¿Qué frase o qué lema le dices a tus clientes para motivarlos a adelgazar cuando lo necesitan, a conseguir retos deportivos y profesionales en la vida? Pues mira, a mí lo del coach me ha enseñado que no somos nadie para dar consejos por mucha experiencia que tengamos. Y entonces yo lo que intento es a gente que ahora con el libro, la verdad es que me han escrito, no te voy a decir que miles, pero sí que sorprendentemente me ha contestado mucha gente para decirme que pues un poco esto que estamos hablando, cómo empezaste, como tal, y les dejo siempre, porque lo he empleado con mis hijos y no me ha ido mal, ¿sabes? A mí me hubiera gustado que mis 3 hijos hubieran hecho lo que yo, poder haber salido, tengo ya uno de 20, otro de 18 y otro de 14, y me hubiera gustado que hubieran salido conmigo, que salgan a correr. Entonces, he notado que directamente salen conmigo a correr cuanto menos le doy la paliza para que salgan a correr conmigo. No sé si me explico. O sea, entonces es dejarlos un poco a su libre voluntad. A mí cuando vienen me digo, ¿cómo empezaste? ¿Pero tú quieres empezar realmente? O sea, si en ti está el querer empezar a hacerlo, vamos a trabajar con ello, vamos a poner objetivos. Yo te voy a asesorar en todo lo que me digas, pero el primer paso, el que requiere el compromiso, lo tienes que dar tú. A mí no me puedes preguntar que cómo me vino a mí el compromiso para ver si te inspira a ti, porque tú ya tienes que venir con esa inspiración o con esa motivación, como tú quieres hacerlo. Para disfrutar de la naturaleza, a veces solo hay que escuchar. Y para que tu perro y tu gato sigan alimentándose con ingredientes naturales, sigue escuchando. True Instinct va a ser Nature's Variety. Como lo oyes, Nature's Variety. Muy pronto su alimentación de siempre cambia de nombre. Conoce más sobre Nature's Variety pinchando en el banner. Nature's Variety. Para disfrutar de la naturaleza, a veces solo hay que escuchar. Y para que tu perro y tu gato sigan alimentándose con ingredientes naturales, sigue escuchando. True Instinct va a ser Nature's Variety. Como lo oyes, Nature's Variety. Muy pronto su alimentación de siempre cambia de nombre. Conoce más sobre Nature's Variety pinchando en el banner. Nature's Variety. Luego después puedo fomentarla, te puedo ayudar, te puedo guiar, te puedo decir en qué parte está, me parece a mí más duro de un Ironman o de una maratón, o cómo se tiene que preparar una u otra. Sí que te puedo, porque la experiencia sí que me ha servido para eso, pero yo para fomentártela de verdad que no me atrevo, ¿sabes? O sea, me atrevo a acompañar en el camino contigo, a ir, pero la motivación la tienes que traer tú ya de casa. Yo no la puedo suplir de ninguna manera por mucha frase mágica, muchas frases que estemos de si quieres puedes, de todas esas frases que están muy bien, pero que en realidad son muy vacías de contenido, algunas de ellas. Muy cierto, hombre sabio, Rafa, y hombre humilde en estos tiempos de tertulianos que saben de todo. Nos quedamos con tu consejo, y para terminar yo quiero que nos cuentes algún secretito de los tuyos, algo que no has contado. Pues, por ejemplo, yo le pregunto mucho a la gente que ha perdido peso, ¿qué era lo que antes comías todos los días y que ya te has dado cuenta que no puedes volver a comer, que no has vuelto a comer, y qué era lo que nunca habías comido y ahora comes todos los días? Pues mira, a la primera me haces pensar, pero yo creo que sigo comiendo, lo que como es muchísima menos cantidad de lo que comía. Por ejemplo, nunca he sido de dulces, fíjate qué curiosidad, nunca me han gustado los dulces, y ahora sí que los como en algún restaurante porque me quedo con hambre casi siempre, porque no como todo lo que me gustaría. Yo antes en los restaurantes comía siempre, salvo que fuera con algún cliente o tal que me circunscribiera más al que me tenía que ceñir a un menú o tal, siempre solía ser, con lo cual los postres nunca llegaba. Y ahora, desde que me he ido comparando el deporte, probablemente tenga una explicación, tú me la sabrás mejor que yo, tenga una explicación de que el cuerpo me pide azúcar, con lo cual sí que soy algo más de postres. Con lo cual ahora sí como postres que antes no comía, y lo que no he terminado, o sea, porque no hay ningún alimento que haya dejado de tomar, como puede ser el tabaco, por ejemplo. Dice, ¿te han vuelto a probar un cigarro? No existe, pero sí que es verdad que tomo ahora muchísimo menos pan del que tomaba antes. Todo el tema de hidratos, por ejemplo, ahora lo suplo con la pasta y tal, y todo lo que son procesados del tipo pan que antes tomaba. Yo era un tío que me tomaba antes 3 barras de pan, yo se lo cuento a la gente y no se lo cree. Entonces ahora
el hecho de tomarme un cachitín de pan en alguna comida o tal es lo que más he reducido. No lo he llegado a anular totalmente. El pan Bimbo, por ejemplo, ya no lo pruebo, que antes era mucho de probar pan Bimbo, pero no he circunscrito de esto que le haces la cruz a algún alimento. Lo que os contaba antes, soy muy de comer faves, de comer cordero, y sé que como me sienta mal, si ese día tengo que hacer algo de ejercicio, pues directamente no lo como, ¿sabes? Pero no he estigmatizado un alimento así como para decir no lo vuelvo a probar. Y incorporar, pues eso, los postres. Todo un Ironman. Os recordamos el libro Iron for Life de Rafa Morán. De verdad te agradecemos que hayas estado con nosotros en este capítulo de Sport Life, que nos hayas contado tu experiencia, tu historia, y además nos hayas ofrecido todos esos consejos tan útiles. Hasta la próxima. Nada, que vaya bien. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo muy fuerte. Un saludo fuerte. Hasta la próxima. Sport Life. La vida es el mejor deporte. Os recordamos, seguid hasta el final porque os diremos dónde podréis acceder a las preguntas que os pueden además llevar a conseguir o bien un ejemplar del libro de Rafa Morán o bien un ejemplar del libro de nuestro anterior invitado, el Mucho Más que Fitness, se llama el libro de SES Escola. Bueno, ahora vamos a llamar también a otro invitado que nos va a hablar de ese deporte, ¿no? que se pone de moda de vez en cuando, ¿no? En cada momento del año. Pero que a pesar del tiempo y a pesar de que estemos siempre, ¿no? Desde los medios de comunicación hablando de cómo hay que hacerlo correctamente, pues hay gente que todavía se intenta enganchar a eso de correr cometiendo muchos errores. A ver, Juanma, ¿quién nos va a ayudar hoy a empezar a correr? Que además, por cierto, lo está haciendo en la revista Sport Life, por cierto, la revista Sport Life de marzo en los kioscos, ¿eh? Todo esto que estamos comentando y mucho más está en la revista Sport Life. A ver, cuéntanos, Juanma. Pues tenemos el honor de tener con nosotros a Rodrigo Gabela. Él fue récord de España de maratón en el 93 con 2 horas 10:27. Participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en 3 Copas del Mundo de maratón, el Campeonato de Europa del 94, 2 Mundiales de medio maratón, una locura, ha competido por todo el mundo. Pero además tiene una potente vocación docente porque fue el fundador de la Escuela Oberón en el 1999, que fue la primera escuela de entrenamiento para corredores populares y aficionados, en la que había control médico y pruebas de esfuerzo. Allí entrenó a más de 400 corredores aficionados hasta el año 2008, que fue cuando se vino a trabajar con nosotros a Motorpress Ibérica. Rodrigo es además doctor en periodismo, director técnico de la carrera de la mujer y autor del artículo Empezar a correr de la revista Sport Life, que está ahora mismo en los kioscos. Un artículo interesantísimo que os recomendamos. Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Pues mira, queremos empezar a preguntarte cosas y a exprimir tu sabiduría. Porque, por ejemplo, en el artículo de Sport Life de este mes explicas cómo empezar a correr. Pero, ¿cuál es el tiempo mínimo que consideras que es necesario para empezar a correr si nunca lo has hecho? Y sin lesionarse, claro, porque si te empeñas en una semana, llegas a correr lo que haga falta. Bueno, cuando una persona decide empezar a correr, si lleva muchos años sin hacer deporte o nunca lo ha hecho, una persona sedentaria, tiene que ser muy prudente, hay que empezar muy despacio. De hecho, no hay que empezar corriendo, hay que empezar andando. Aquellos que han hecho deporte previamente sí que pueden empezar combinando andar con correr, lo que nosotros en el propio artículo, y ya hace muchos años que le di la denominación de cacos, ¿no? Suena así porque suena bien, y es K de caminar, co de correr. Entonces, el primer paso, como te digo, es empezar andando, salir caminatas de 1 hora, y ya cuando vayas muy suelto caminando y te encuentres bien, introducir en esa caminata o en esa salida que haces andando, tramos muy cortitos, pues 1 minuto corriendo, 5 minutos andando, 1 corriendo. En el artículo pongo ejemplos de cómo empezar en función un poco del nivel, con las combinaciones, ¿no? De caminar, correr, pero siempre empezando muy tranquilos. Hola, Rodrigo. Pues Hola. Mira, yo que llevo corriendo muchos años, después del confinamiento tuve que volver a hacer caco porque no me acordaba de correr. O sea que se lo recomiendo a todo el mundo porque realmente no solo no me lesioné, sino que volví a cogerle el gusto a correr. Pero yo tengo una duda que alguna vez lo hemos comentado. Se puede empezar a correr a cualquier edad y otra que también, como ya sabes que vengo de la genética, es, ¿tú crees que todas las personas pueden correr o hay personas que no deberían correr como yo, que me he lesionado 1000 veces? A ver, sí que se puede empezar a correr a cualquier edad, pero todo tiene sus limitaciones.
como bien decías, la combinación de caminar y correr solo aporta ventajas, porque es una forma muy sencilla de incorporarse a la rutina de la carrera de forma paulatina y segura, ¿no? Pero lo que limita la edad es el que tengas algún problema, ¿no? Sobre todo cardíaco. Entonces, mi consejo, como hacíamos en la escuela, es que cuando uno decide hacer deporte de forma regular, lo primero que debería hacer es un reconocimiento médico con prueba de esfuerzo, ¿no? Y ahí ya determina si tienes alguna patología, y si no hay ninguna patología, cualquier persona a cualquier edad puede empezar a correr, incluso aunque tenga sobrepeso. De hecho, la forma de bajar peso es haciendo ejercicio aeróbico, andando y corriendo. O sea que en todos estos casos es ventajoso, ¿no? Son todo ventajas y facilidades para empezar a correr. Y la última parte de la pregunta me decías... Sí, hay personas que no deberían correr, que no están hechas. Es lo que te decía, salvo que tengas alguna patología, cualquiera puede correr, aunque esté pues con sobrepeso. Al final lo que te hace la carrera o el caminar o la combinar de las dos es perder mucho peso, ¿no? Caminando se pierde mucho peso de forma como muy sustentada y tranquila, segura, y corriendo se pierde más peso, pero también hay algún riesgo, ¿no?, de pequeña lesión. Entonces el que tiene sobrepeso tiene que cuidar con eso, y en estos casos mi consejo es que dediquen mucho tiempo a andar, luego una segunda fase a caminar, correr, muy lenta, o sea, quiere decir que no hagan empezar una semana con cascos y a la semana siguiente con correr, ¿no? Pues igual tienen que estar 8 o 10 semanas con cascos antes de empezar a correr solo. No das a nadie por perdido, como corredor. No, nadie. Mi experiencia allí en la escuela y luego pues a mucha gente que he entrenado de forma particular es que cualquiera puede correr y nadie se imagina el cambio tan bestial y la capacidad de asimilación que tiene el cuerpo cuando le das que realmente lo que quiere. Nosotros, el ser humano, hemos nacido para hacer ejercicio aeróbico, para andar y correr, y precisamente el no andar o correr es lo que nos provoca muchísimas de las patologías y enfermedades que padecemos en esta sociedad tan sedentaria. Entonces, cuando hay gente que empieza a hacer ejercicio a los 50 y pico años con mucho sobrepeso, y el que lo hace de forma tranquila y sin riesgos, pues descubre que en 1 o 2 años, como que ha rejuvenecido 2 décadas, que se encuentra mucho mejor, ha regularizado todo su organismo, y encima todo son ventajas a nivel cardiovascular, pulmonar, incluso si has sido fumador, limpia los pulmones. Lo que no te quita correr o andar es los posibles riesgos de cáncer si has estado fumando muchos años por la nicotina, pero lo que sí te hace es limpiar totalmente los pulmones. Ha habido un estudio en Gran Bretaña hace años que con 30 y tantas mil personas que habían sido fumadoras, que empezaron a hacer ejercicio y entre 3 y 4 años limpiaron totalmente sus pulmones, con lo cual esto es impresionante, ¿no? Sobre todo gente que está en sobrepeso y que ha sido fumadora. O sea, ventajas, solo ventajas. Rodrigo, maestro, yo quería que entras un poco en el tema de que a veces los corredores principiantes tienen demasiada prisa y precisamente debe ser porque quieren ir corriendo y eso genera problemas. A mí me gustaría que a esos corredores que están empezando a andar pues les dieras un poco de timing de cómo deberían hacer las fases, cuánto tiempo deberían tardar en pasar de caminar a correr, cuánto debería pasar hasta que hicieran su primera carrera popular, incluso hasta el maratón, porque tú y yo hemos visto, porque organizamos algún maratón que otro, gente que va a un maratón y sale directamente andando. Sí, efectivamente. A ver, el primer y principal error que cometen o que hemos cometido los corredores es siempre el tener prisas. Queremos hacer lo que hay que hacer en un año muchas veces en un mes, y lo que hay que hacer en un mes en una semana, y lo que hay que hacer en una semana en un día. Y eso al final nos lleva a la lesión y a la frustración. Entonces, el timing, como tú decías antes, hay que tomárselo con mucha filosofía, en el sentido que cuando alguien ha estado mucho tiempo sin hacer ejercicio o que siempre ha sido sedentario, tiene que ser muy tranquilo al empezar. Lo ideal sería, al que ha sido siempre sedentario, dedicar de 3 a 5 meses solo a hacer salidas andando.
pues 1 hora y luego pues incluso llegar hasta 2 horas. No más de, si es solo 1 hora diaria, puede hacerlo 7 días a la semana. Si ya hace tiradas de 1 hora y media, 2 horas andando, pues meter un par de días de descanso a la semana. Ese sería la primera fase. La segunda fase, ya cuando entramos en los cacos, que es el paso intermedio a correr, pues no sería tan larga, pero sí habría que dedicar entre 2 y 3 meses. Eso va a estar en función de la persona, es decir, aquellas personas que se han adaptado mejor a la carrera, que tienen un sobrepeso, que incluso tienen una genética que les predispone o les facilita el hacer ejercicio, pues les sirve con 2 meses, unas 8 semanas. Y hay otras personas pues que necesitan a lo mejor 12 o 14 semanas haciendo cacos. Y los cacos, te voy a poner algún ejemplo. Cuando yo digo cacos, es empezar 15 minutos andando, uno corriendo muy suave, a un trote, luego otros 5 andando, otro minuto corriendo, muy suave, 5 andando, otro minuto corriendo, así hasta completar 1 hora, ¿no? Eso, por ejemplo, la primera y segunda semana. En la tercera, pues ya mete 2 minutos en el tramo de correr y va bajando un poco o mantiene el andar. Así otras 2 o 3 semanas, en la cuarta y quinta, o sea, otra en la sexta, séptima, ya mete más, sube a 5 minutos de trote y baja a 3 andando, o sea, ya hace más corriendo que andando. De todas formas, en el artículo he puesto unas tablas, un ejemplo muy sencillitos para que le sirva de plantilla o de chuleta a la persona que lo quiere seguir, para que vea que es muy sencillo. Y toda la gente que yo he entrenado, que lo ha hecho, gente que era incapaz de correr más de 1 minuto seguido, que se ahogaba, que no podía, en 1 año era capaz de correr 1 hora sin esfuerzo, o sea, podía ir suave, o sea, si iba más fuerte pues ya tenía esfuerzo, pero esto que se dice que uno puede correr con comodidad, que puede ir hablando, que puede ir disfrutando de la naturaleza. Y ya la tercera fase es la de correr, y ahí ya es cuando uno decide si lo quiere hacer por mantenerse en forma, por estar sano, sin más, o quiere dar el paso a la competición en carreras. En este caso, ya lo que yo aconsejo particularmente es que siga un plan ordenado o que esté bien, ¿no?, de entrenamiento en función de la prueba. Nunca hay que empezar con un maratón, o sea, el maratón sería la última, dentro de esta fase, lo último, ¿no?, para uno aspira. Tendría que empezar con carreras de 5 o 10 kilómetros. Y por lo menos debería dedicar una planificación de 4 meses mínimo para hacer un 5 kilómetros. Si es una de 10, pues unos 6 meses. Si ve que se le da bien, que ha disfrutado, que le ha gustado, pues dedicar a estar 1 año haciendo carreras de esa distancia y ya puede dar el salto al año, a lo mejor a distancias más largas de 15 o 21 kilómetros, lo mismo. Otro año ahí, antes de dar el paso al maratón. Eso sería lo ideal. Luego, pues cada uno hace lo que considera, pero es la forma más segura de hacerlo para no lesionarte y para disfrutar en lo posible de la carrera, ¿no? Y ya el paso al maratón es el más delicado. En este caso, el que va a hacer su primer maratón, vuelvo a insistir, igual que el que empieza a correr o a andar, tiene que hacerse una prueba de esfuerzo porque ya es un tema más serio. Y yo aquí sí que, aunque hay gente que lo hace de cualquier forma, aunque sea andando, como decía Fran, que empieza ya los maratones andando, eso se puede hacer en maratones donde te dan 8 o 10 horas para acabarlo. En España no es el caso, o sea, si sales andando de salida no vas a llegar, porque tienes 6 horas y media, creo que es lo máximo que hay aquí en España, creo que es en Valencia, y no te da tiempo si lo quieres hacer andando desde la salida. Hacer un maratón por hacerlo sin preparar es un riesgo un poco absurdo, ¿no? Porque juegas tu salud e incluso tu vida, y mi consejo es que lo preparen, como he dicho antes, en diferentes fases, y ya cuando lleve 1 año o más corriendo medios maratones, que intente dar el paso al maratón, pero también con una planificación buena, y que la tiene que seguir con prudencia, con constancia y con disciplina, ¿no? Sin saltárselo para llegar en las mejores condiciones, porque se puede correr el maratón en 4 o 5 horas sin riesgos, pero por lo menos ir preparado. Rodrigo, a ver qué opinas tú. Creo que ya lo hemos hablado otras veces. Yo creo que para correr tan rápido como tú, pues hay que tener una genética que tenéis los Gabela, los Martín Fis, los Usain Bolt.
y que el resto de nosotros pues os miramos y a veces os intentamos imitar y a veces nos equivocamos por eso. Te lo digo porque seguro que a ti te ha pasado como a mí me ha pasado en nutrición, que te llegaba el típico corredor que ya baja de 3 horas y quiere bajar el siguiente paso, yo quiero bajar de 2 horas y media, por ejemplo. A mí me ha pasado gente que pesa pues 65 kilos y me dice, no, yo si llego a 58, que es lo que pesa Martin Fit, ya voy a llegar a 2 horas y media. Cuando no tienen el porcentaje de grasa corporal es bajísimo y como les digo yo, bueno, pues para bajar a 58 a lo mejor hay que cortarte una pierna y no vas a poder correr. O sea que llega un momento en que mi duda es, si no tienes el gen de la velocidad, ¿tú crees que nos podemos poner esas fricadas de es que mi reto es bajar de 3 horas, mi reto es bajar de 2 horas y media? ¿Crees que se puede? A ver, como bien dices, hay cosas que son posibles y otras que son imposibles. Cada uno nacemos con unas características y a partir de ahí pues hay que sacar lo mejor de uno mismo. Cuando alguien me dice, quiero, como comentabas, mi objetivo es bajar de 3 horas en maratón. Entonces lo primero que le pregunto es, ¿cuáles son sus marcas en maratón hasta ese momento? Si es que ya he hecho alguno. Y en medio maratón 10 kilómetros. En función de lo que haya hecho en el otro, le voy a decir si es posible o no. Es decir, si un corredor que tiene 3 horas 25 en maratón quiere bajar de 3 horas, pues le voy a decir, mira, yo creo que podemos bajar unos minutos, hasta incluso bajar de 3 horas 15. Pero te veo muy lejos. Habrá que ir paso a paso, a lo mejor dentro de 10 años, porque yo no le conozco y hasta que no llevas años entrenando con él y ves cuáles son sus limitaciones, pues tampoco le voy a decir que un no absoluto a largo plazo, pero sí que a corto plazo le digo, no, es imposible, no hay saltos, esos saltos no se dan, no es imposible. Uno puede mejorar, pero sí que hay muchas formas de mejorar. En la escuela Oberón, yo me he encontrado muchos casos, uno de los éxitos que tuvo la escuela, que era cuando había muy poca información para entrenar maratones, es que venían muchísimos corredores a la escuela porque estaban obsesionados por bajar de 3 horas y media algunos, otros de 3 horas 15, otros sobre todo de 3 horas, y llevaban años estancados unos minutos por encima, ¿no? Y no entendían por qué no podían bajar si cada vez entrenaban más. Y es que, aunque no te lo creas, precisamente no bajaban porque cada vez entrenaban más. O sea, mucha gente piensa que cuanto más se entrena, más se mejora, y no es así. Entrenar más no significa mejorar más, muchas veces empeoraba. Lo que hay que hacer es entrenar bien, no más. Entonces, yo les preguntaba, ¿y cuántos días estás entrenando? Pues había corredores que habían bajado de 3 horas y me decían, yo entreno de los 7 días a la semana y me meto a tiradas de 30 kilómetros. Digo, pues ya me has dicho todo. Es decir, si sigues así, cada año vas a hacer peor tiempo, no mejor. Lo que tienes que hacer es entrenar 4 días a la semana, no hacer esas tiradas bestiales y sobre todo, en este caso, los corredores que quieren competir, una cosa que se desconocía, sobre todo antes, aún mucho, pero sobre todo antes, y que yo insisto mucho en mis artículos, que la forma de trabajar el fondo no es solo corriendo, es trabajando la fuerza y la potencia, que es la gran desconocida. Es decir, pongo un ejemplo que todo el mundo entendía. Si tú quieres levantar una casa de 20 pisos y tienes 100 metros cuadrados, es imposible, se te va a caer, ¿no? Porque no tienes la base de sustentación para esa altura. Para que tú levantes 20 pisos igual necesitas 1000 metros cuadrados. Pues eso es lo que hay que hacer igual en la carrera. Es decir, si tú no has trabajado la fuerza y la potencia, tu límite llega muy pronto y a partir de ahí lo único que puedes hacer es lesionarte o ir a peor, ¿no? Pasarte de vueltas. Entonces, lo que hay que trabajar es la base, y la base es la fuerza y la potencia. Y en el maratón, el gran fallo de los corredores populares es que no lo trabajan. Consideran que eso no va que eso va más con la velocidad. O incluso otro también había fallos porque dicen, no, yo es que no hago series porque yo soy lento. Digo, no, las series en el maratón no se hacen para ser más rápido, porque la velocidad es algo innato, no se mejora la fuerza y la potencia. Entonces, como los coches, a mejor relación peso-potencia, corres más, pero dentro de tu velocidad. Lo que sí el cuerpo es capaz de pasar fibras rápidas a lentas es la resistencia. La resistencia se gana, pero la velocidad es un error muy común entre los corredores que piensan que hacer series es una pérdida de tiempo para un maratoniano. No, todo lo contrario, porque las series no se hacen para ganar velocidad. Las series se hacen para trabajar la potencia aeróbica y sobre todo para acostumbrar al hígado a reciclar el lactato, que es lo que nos limita en los maratones. El famoso muro del kilómetro 30 no lo padecen los corredores de élite. ¿Por qué? Por esto que te estoy comentando.
El muro es algo que nada más le pasa a los corredores populares o a los corredores mal entrenados. O al corredor de élite que ha ido muy por encima de su ritmo, pero ese muro te pasa en el 1500, en el 5000, en el 3000. Si tú estás en un 5000 para hacer 13 minutos y pasas a ritmo en el 2000 de ritmo de 12:30, pues vas a pinchar. Pero eso es lo que toda la vida se llamó pinchazo, ¿no? Entonces, para mejorar y sacar lo mejor de ti mismo, hay que trabajar sobre todo la base. Es lo que yo le digo. Pero, como tú decías en la pregunta, cada uno tiene sus límites. Es decir, hay gente que nació, como Martín Fitz, pues para correr en 2:8 o menos, porque tiene esa genética. Y otros corredores ya pueden entrenar toda la vida perfecto y de todo y muy bien, y no van a bajar de 3:30, porque su genética no le permite más, ¿no? Pero sí que lo que hace una planificación en entrenador es a cada corredor sacarle lo mejor de sí mismo, siempre que lo haga adecuadamente. Entonces habrá corredores que bajen de 3 horas. En la escuela yo tenía corredores que tenían 3:12, 3:14 y que bajaron bien de 3 horas, pero no en un año. Tardaron 3 o 4 años, porque fueron bajando pues cada año 3 o 4 minutos. Y eso requiere un tiempo, pero también llegan a un límite y de ahí, por más que entrenen, ya no van a bajar. Y hay que decírselo. O sea, como entrenador dices, mira, tú has llegado ya a tu límite, ahora intenta disfrutar de la carrera o intentar mantener muchos años este nivel. Pero no insistas en mejorar porque ya no vas a mejorar. Y Rodri, como atleta de élite has sufrido muchas lesiones, lo sabemos. ¿Qué harías y qué no harías ahora para evitarlas? Bueno, pues me encanta esta pregunta porque es la pregunta de la madre del cordero. Es verdad, cuando nosotros empezamos había muy poco de literatura y casi nada de medicina deportiva y nos lesionábamos muchísimo. De hecho, yo me tuve que retirar muy joven de la alta competición, con solo 27 años, por una hernia discal. Y era la lesión que más atleta retiraba en el fondo. Y es muy fácil de prevenir, pero ahora ya lo sé porque la he padecido y ya cuando hablas con los médicos te dicen, vuelvo un poco a lo que dije antes, el no trabajar la fuerza y la potencia hace que te lesiones muchísimo más y además con lesiones muy graves. Entonces ahora ya se sabe eso, por eso ahora se trabaja tanto las pesas, las gomas, los trabajos de potenciación, los multisaltos, todo con rigor y poco a poco, ¿no? Te pones ahí, vas a un gimnasio de repente y porque te puedes lesionar, ¿no? Si te pasas. Pero sí que aprendimos trucos. Por ejemplo, en el corredor de fondo, la lesión más letal que puedes tener, en el sentido de que te aparta de la carrera, es la hernia discal. Y la hernia discal se previene solamente con hacer abdominales. Algo tan sencillo como eso. Y no hay que hacer 1000 abdominales diarios, solo hay que hacer unos abdominales antes de salir y otros después de correr cada día que entrenas. Mínimo, un popular. Corredor popular, con dedicar hacer 25 abdominales o 50 antes de salir y otros 50 o 100 después, ya está. Que eso lleva 2 minutos antes y 3 o 4 minutos después. No lleva más tiempo. Eso es así de sencillo. Luego está el fortalecimiento. Cuanto mejor trabajes la fuerza de tus tobillos, de tus cuádriceps, de tu zona lumbar, menos lesiones vas a tener de tobillos, de rodillas, de tendones. Y eso, pues ya sé que a nadie le gusta hacer, pero no hay que hacerlo todos los días, pero por lo menos un día o dos, un día por lo menos, el corredor que empieza a correr, ya no te digo el que empieza a andar, pero ya el que empieza a correr y quiere hacer competiciones, por lo menos un día a la semana tiene que hacer ejercicios de gomas o de pesas para evitar lesiones fundamentalmente y además para que luego corra más y mejor, ¿no? Porque eso te va a dar la fuerza necesaria. Y hay otra parte, otra pata de la mesa, que son los estiramientos. Cuando tú acabas de entrenar, hay que estirar. Antes no es tan importante, pero puedes estirar un poco, pero sobre todo después tampoco hay que dedicar tanto tiempo. 6, 8 ejercicios, no más, 10 segundos en cada ejercicio, concentrado en el estiramiento, y eso te va a evitar muchas lesiones. Nosotros, aunque ahora la gente se echará las manos a la cabeza, ¿no? Pero en aquella época, en los años 80, no se sabía estirar. Se oía, no hay que estirar, pero lo que hacíamos eran rebotes, no hacíamos estiramientos, o sea que encima era peor, ¿no? Porque muchas veces te lesionabas con contracturas tontas después de entrenar porque te pones a hacer rebotes. Hay que hacer el estiramiento bien hecho. Pero como tú me preguntabas, ¿qué no haría ahora? Pues sobre todo empezar fuerte los entrenamientos, hay que empezar de forma progresiva. No estirar, sí que hay que estirar después de entrenar para recuperar la longitud previa al entrenamiento del músculo
y con eso sobrecargas necesarias, y sobre todo hacer mucho trabajo de fuerza y de potencia. Y también, que sea la cuarta pata, ya para los casos que les guste demasiado y ya preparen maratones y que dediquen mucho tiempo a entrenar, por lo menos en la fase de entrenamiento con no demasiada carga, un día cada 15 dar su masaje de descarga, y ya cuando estás cerca de la competición objetiva, pues a lo mejor las 4 últimas semanas darte un masaje semanal, ¿no? Y de esa forma se evitan prácticamente, o sea, es imposible evitar todas las lesiones, pero el riesgo lo reduces en un 90% más el riesgo de lesión. Y esto es fundamental en cualquier preparación, porque muchas veces de nada te sirve estar un año entrenando fuerte si luego tienes una lesión que te aparta 2 o 3 meses, como una tendinitis de Aquiles, una fascitis plantar, estas cosas que dices, joder, he perdido todo por no hacer una cosa muy sencilla que me lleva 5 minutos cada día que entreno, ¿no? Entonces, bueno. Don Rodrigo Gabela, nosotros queríamos que hoy explicaras un poquito más en profundidad, pero también es verdad que en la revista, en el propio artículo, se pueden ver de manera mucho más práctica algunos de estos consejos que nos has comentado, pero sobre todo esta experiencia además tuya que nos ha servido para conocerte un poquito mejor y saber por qué sabes tanto de todo esto, pues nos ha venido muy bien también en este rato que hemos estado charlando contigo, así que te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Don Rodrigo Gabela, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Hasta la próxima. Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida. Juanma Montero es el director de la revista Sportlife. Está, pues, cada capítulo de podcast con nosotros. Y todos diréis, pues, ¿cuánto sabe este hombre, ¿no? De bicis, de MTB, de mil cosas, ¿no? Este mes, por cierto, podéis leer un artículo muy interesante en la revista Sportlife de Juanma, que se llama Sin miedo a las bajadas en MTB. ¿Por qué sabe tanto de la bici de montaña, de MTB, don Juanma Montero? A ver, no lo hemos dicho hasta ahora, en este podcast, habrá gente que lo conozca, habrá gente que no. Fijaos, ¿cuál es el currículum de don Juanma Montero? Experto en mountain bike, evidentemente, como todos sabemos, ha sido uno de los pioneros en la mountain bike. Compitió en trial en BMX, ganó una prueba de la Copa del Mundo BMX en el año 85, en el 87 participó en el primer campeonato del mundo de MTB como único participante español. Bueno, ha sido una persona de referencia en las pruebas de bicis de montaña de alta gama de la revista Bike desde los inicios en el año 92. Así que podemos decir que Juanma es uno de los grandes referentes del ciclismo de montaña de nuestro país y es el autor, como decía, de ese artículo que podéis leer en la revista de Sportlife para aprender a no tener miedo en las bajadas de MTB. O sea, yo tenía ganas ya de en alguna ocasión, Juanma, darte paso con esta presentación que te merecías. Joder, me vas a avergonzar, Luis. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, no, simplemente he enumerado tu currículum, tu experiencia, que nos va a ayudar seguro en lo que vamos a hablar a partir de ahora. Hablando de eso, del artículo, los descensos, claro, para ti los descensos es algo totalmente natural, ¿no? Tú te montas en la bici y aquí no hay miedo, lo tienes ya, es algo habitual en ti desde hace tantos años, porque no lo piensas. Pero claro, para el resto de los mortales, ¿cómo podemos aprender a bajar sin dejarnos los dientes, sin rompernos algo cuando cogemos la bici de montaña? Bueno, pues la verdad es que el secreto principal está en la práctica. Si repites mucho zonas más o menos complicadas, siempre de una forma progresiva, empezando por lo más fácil y sin excederte, sin dar muchos más pasos de los que tienes que dar, el progreso llega rápido. Yo veo muchas veces que la gente lo que quiere es progresar con demasiada velocidad. Empiezan a coger la bici de montaña, a pasar por zonas un poco complicadas y de repente se meten a un salto que no son capaces de dar por nivel técnico, simplemente porque piensan que pueden hacerlo, y ahí es donde vienen las caídas. Hay que ser muy cauto y muy progresivo. Ir con gente que controla más es muy importante, y eso, ser muy, muy, muy progresivo en los avances, y también trabajar la técnica. La gente habitualmente sale a dar pedales y si está 3 horas montando en bicicleta, de esas 3 horas a lo mejor se enfrenta a 10-15 minutos de zona técnica. Entonces, lógicamente, la proporción de técnica pues no es lo suficiente como para mejorar, con lo cual hay que intentar, pues por ejemplo, si no viven en la montaña, ir a un parque, intentar saltar escalones o subir una escalera, dar curvas muy cerradas. La técnica es muy importante de cara a mejorar los ejercicios que puedas hacer en un parque simplemente, no solo en la montaña. Desde luego, si vives en el campo, en una zona
con dificultades técnicas ya en el propio terreno, pues tienes muchísima ventaja. Y a ver, Juanma, yo llevo toda la vida montando en bici y con los años cada vez tengo más miedo, o sea, lo reconozco, soy una cagada, pero que cada año que pasa, más. Entonces, ¿cómo puede ser que tú nunca tengas miedo a bajar? Y si ¿tienes alguna vez miedo? ¿Cómo lo superas cuando te da miedo una bajada? Porque claro, no te pasa lo que al resto, que con los años cada vez tenemos más miedo. Yo sí que tengo miedo, en muchas ocasiones. Lo primero que te diré es que soy muy cauto. La verdad es que lo hago todo muy poco a poco, muy progresivamente. No me atrevo con un paso técnico hasta que no tengo dominado el anterior. Pero hay veces que en muchas ocasiones para pasar un tramo técnico no te queda más que remedio que intentarlo. E intentarlo supone pues una dosis de arrojo en la que tienes que tener autoconfianza y saber que estás capacitado para hacerlo. Eso es un poquito complicado, pero vamos, desde luego, miedo he pasado en muchas ocasiones. O sea, pues por ejemplo, un programa que hice de televisión en el famoso Que Apostamos, que le aposté a Lola Fernández Ochoa que bajaba más rápido por una pista de esquí, yo en bicicleta y ella esquiando. Ahí pues sí, pues sobrepasé los 120 km/h sobre la nieve y a veces pasaba un poquito de miedo en algunos momentos. Os recuerdo también una presentación de la marca Trek que nos llevaron a un paraje espectacular en las Gargantas del Cobre, en México, que viene a ser algo así, para que os hagáis idea, como 5 veces el Cañón del Colorado en cuanto a profundidad, extensión, y a pesar de ser un desconocido, pues es así de espectacular. Y ahí había tramos en los que íbamos con las bicicletas por senderos de mulas a media ladera, que si chocaba un pedal en el suelo, pues aparecías 300 metros más abajo. Y te puedo garantizar que un poquito de miedo sí que llegué a pasar. Pero la clave sobre todo es eso, la progresividad. No dar saltos grandes de nivel cuando no debes. A mí me gustaría, Juanma, que a todas esas personas, que tú también has ayudado a mucha gente a empezar, que nos dieras los errores más habituales que ves y cómo hay que ponerle solución. A ver, pues errores, la verdad es que se cometen muchísimos. O sea, por ejemplo, yo veo muchas veces que la gente, una cosa muy básica y muy sencilla, la talla. Directamente tienen una bicicleta que no es la correcta. Porque la han heredado, porque se la han comprado de segunda mano, y es que la talla es esencial, porque de la talla depende la geometría de tu posición corporal, y si no tienes la ideal, pues vas a ir fatal. Entonces, el consejo principal es que te dejes aconsejar por un experto o que vayas a una tienda especializada. Eso es obvio. Luego, otro de los errores que veo muchas veces, la altura de sillín. O lo tienen por las nubes o lo tienen bajísimo, con lo cual la eficiencia de pedaleo es muy baja. Pues ahí directamente hay una serie de fórmulas que explicamos en nuestra web, lo podéis encontrar, con las cuales vas a poder saber cuál es la altura de sillín correcta. ¿Qué más errores? Así un poco a bote pronto. Pues por ejemplo, el uso de los frenos. La gente muchas veces que empieza en la bici de montaña aprieta los dos frenos a la vez, como si fuera un coche que es un pedal único. Pues no, hay que aprender a diferenciar que el freno delantero y el freno trasero tienen funciones completamente diferentes. El trasero es una especie de ancla que te puede ayudar a girar en las curvas, te puede guiar, y el delantero es el que realmente clava la bicicleta en el momento justo, el que tiene más potencia, porque la masa cuando frenas se dirige hacia el tren delantero. Entonces, haciendo ejercicios en los cuales independizas freno delantero de trasero, pues puedes ir mejorando. Es una de los errores que la gente comete, usar el freno como si fuera una sola unidad en lugar de 2 palancas independientes. Y Juanma, ahora estamos viendo el auge de la bicicleta eléctrica, que está haciendo que mucha gente que no se sentía preparada para montar en bici, bien porque no tenía buena forma física o porque le superaban las subidas, pues se acerque a la bicicleta de montaña gracias a que hay un motor que ayuda. ¿Qué consejos darías a las personas que están con la bici eléctrica y son novatas? El consejo principal es que de repente te encuentras con un motor adicional que no es el tuyo, o sea, multiplicas tu potencia por mucho, entonces tienes que tener más precaución. En las subidas vas a ir mucho más rápido, te vas a encontrar que zonas de subida que parecían relativamente sencillas se pueden complicar más, y luego sobre todo, pues yo diría que es un consejo de urbanismo, lo diría. Veo que mucha gente usuaria de bici de montaña que no tiene mucho respeto al campo, pues va un poco arrasando. Entonces, sobre todo eso, tener en cuenta que hay otros usuarios en el monte que tienen el mismo derecho que nosotros a disfrutar de la naturaleza, ir despacio cuando te cruzas con otro caminante o con una persona que va con un animal, eso es muy importante. Y luego a nivel técnico, pues como la bici de montaña normal, familiarizarte con ese peso extra que va a hacer que el control a veces sea un poco más complicado,
y sobre todo, pues bueno, disfrutar de lo que es como una especie de viento a favor constante que te va a hacer disfrutar muchísimo más de la bicicleta de montaña y llegar a sitios a los que normalmente no podrías llegar. Juanma, yo te prometo, tengo una bici de montaña, ¿eh? Además la tengo aquí al ladito ahora cuando estoy hablando contigo. Y te prometo que me apetece mucho coger la bici y salir con ella, pero tengo la excusa perfecta. Y es que lleva un montón de tiempo pinchada. Y entonces digo, algún día arreglaré y me pondré en marcha. Bueno, a ver, lo importante es, ¿pero cómo se siguen pinchando las bicis hoy en día? O sea, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2021. Digo, pero a ver, no se ha inventado nada para que las bicis no se pinchen. Pues se han inventado cosas, Luis, sí que se han inventado cosas, pero lo cierto es que sigue siendo asignatura pendiente. Yo alucino con que un invento que tiene tantos años de evolución siga teniendo un elemento tan débil en las ruedas, que un pincho de los que, por ejemplo, afloran en la casa de campo, como esos famosos abrojos que aparecen en septiembre, te arruine la ruta directamente y te deje tirado. Yo he llegado a tener hasta 10 y 15 pinchazos en las épocas de las cámaras. Pero a ver, ¿qué cosas podemos hacer para solucionarlo? Venga. Lo primero, si tienes una bici convencional con ruedas con cámara, pues cómprate una cámara con líquido antipinchazos, que es una especie de goma que cuando contacta con el oxígeno exterior se solidifica y tapa el agujerito. Eso está muy bien, es una solución muy interesante. Otra más sofisticada es que que conviertas tus ruedas a ruedas sin cámara, ¿vale? El sistema que se llama tubeless. Se evitan muchísimo los pinchazos siempre y cuando lleves líquido antipinchazos, y además se evita el pinchazo por pellizco, que es uno de los más temidos, que vas bajando una zona de piedras o de raíces a una velocidad más o menos elevada y de repente se pinza la goma y se hace un agujero. Y luego, para los más radicales o los que quieren evitar completamente el riesgo al 100%, pues existe lo que se llama la mousse, un elemento sólido que se mete dentro de la rueda, que deriva de las motos del París-Dakar y que es una especie de espuma, bueno, que es lo que significa mousse en francés. Con eso evitas prácticamente al 100% el riesgo de pinchazo, no exactamente porque se puede pinchar, pero sí que tienes un elemento sólido que te permite seguir rodando sin que la rueda toque fondo y roce con el suelo. Pues yo ahora, Juanma, te quiero poner contra las cuerdas un poquito. Quiero que te voy a dar dos opciones y quiero que, nada, sin dudar, me digas lo que realmente elegirías. Y vamos a empezar por una de moda. ¿Bici eléctrica o muscular? Para mí muscular, pero la eléctrica es una tentación tan grande. Lo he dejado abierto. No eléctrica. ¿Gravel o mountain bike? Ay, qué complicado. Últimamente estoy probando gravel y me están resultando maravillosas. Es una pasada, pero prefiero una bici de montaña. ¿Rueda de 27,5 o rueda de 29? De 29. Rueda mejor, se traga mejor los escalones, te da más seguridad en bajadas con escalones grandes y aparte es lo que se ha impuesto últimamente. ¿Con la bici subir o bajar? Bajar, por favor, más divertido. ¿Tija telescópica o la normal? Telescópica, para los que les suene raro, esa palabra, es una tija que le das a un botón en el manillar y se baja, o sea, se baja el sillín desde el manillar con un botón. Y es una cosa fantástica, porque cuando llegas a una zona técnica de bajada o escalones o curvas muy cerradas, bajas el sillín, baja tu centro de gravedad al instante y eres como mejor, te vuelves mejor en un momento. ¿Y para llevar la bici, el metro o el autobús? Pues el metro, que siguen dejando meter la bicicleta. Ya me pasó una vez que fui con una bicicleta plegable, pero absolutamente diminuta, era ridícula de lo pequeña que era. Tenía que ir a dar una clase a la Universidad Europea, fui yo a coger el autobús y el señor del autobús no me dejó pasar bajo ningún concepto. Estaba el autobús medio vacío, había sitio de sobra, ocupaba menos que la bolsa que acababa de subir la señora de la compra. Pues nada, no me dejaron. Así que nada, metro o autobús, como hay, por ejemplo, en Canadá, que tienen esas vacas delanteras. Entonces sí. Pues nada, ya vemos que ha salido sobre ruedas de las preguntas, Luis. Lo ha tenido fácil, ¿eh? Sí, lo ha tenido muy fácil. Es que sabe mucho de todo esto y además él lo tiene muy claro. Es cierto esto que dices de lo del metro y el autobús, que al final el hecho de que las propias autoridades municipales, que suelen ser las que tienen que tomar estas decisiones, no lo permitan, va a hacer que al final, pues gente como yo sí que siempre en casa, digo, si quiero ir a la sierra con la bicicleta y no puedo llevarla en un medio de transporte, bueno, la verdad que cercanías sí que da bastantes facilidades para eso. Nada, que me quiero buscar excusas para no salir en bici, pero tendré que hacerlo. Venga, arreglaré el pinchazo y me pondré con ello. Juanma, muchas gracias por todos estos consejos. Mil gracias a vosotros, un placer. Venga, que todavía no hemos terminado, que nos faltan los consejos finales.
Queremos que os pongáis en forma esta primavera gracias a Sportlife. Ya sabéis que tenéis el número especial dedicado a la primavera y a ponernos en forma en los kioscos, y tenéis este podcast, este capítulo especial también, que tiene, como siempre, un final lleno de consejos y de trucos. Venga, ¿con quién empezamos? Pues con el propio Juanma Montero. Venga, a ver, ¿qué truco nos dejas en el capítulo de hoy? Más que un truco, yo te daría un consejo. Es algo que estoy descubriendo en mis propias carnes. Es empezar la jornada con 10 minutos de ejercicios con tu propio peso corporal, con un pequeño trabajo de movilidad, y ver cómo así me encuentro mucho mejor y afronto la jornada como con mucho más optimismo. Y yo os lo recomendaría a todos. Bueno, pues empezar el día haciendo ejercicio, un buen consejo. ¿El de Yolanda Vázquez Mazariego cuál es? Pues como el podcast es Ponte en Forma en Primavera y no hemos hablado de yoga, que es lo que me salva a mí para ponerme en forma y evitar lesiones, pues recomendaría, pues igual que ha dicho Juanma, hacer 10 minutos de sesión por la mañana. Yo haría un saludo al sol de yoga por la mañana para evitar lesiones y ponernos en marcha. Pues vamos sumando los minutos de ejercicio y además el saludo al sol. ¿Y cuál es el consejo para ponernos en forma en primavera de Franchico? Pues mira, yo más que un consejo en forma es un consejo de seguridad. Como buen amante de la bici que soy, una de las cosas que veo de los principiantes es que se ponen el casco, genial, 10 puntos, imprescindible. Llevan gafas también para proteger la visión, que es importante, porque sabéis que pueden saltar pequeños objetos, puedes darte con una rama, pero luego hay que fijarse mucho en un pequeño detalle, que es que para evitar tener que si sufres una caída puedas dañarte con las propias gafas, es importante que la cinta de la correílla del casco es lo que vaya pegado a tu piel, y las gafas las coloques por encima. Es decir, es habitual verlo al revés, es decir, que la gente se pone las gafas y luego la correílla va por encima de la gafa. Pues no, hay que hacerlo al revés, y es una medida importante de protección que nos puede evitar un problema bastante serio si sufrimos una caída. Pues un buen truco de seguridad. Gracias también, Fran. Y os recordamos, antes de acabar el capítulo, que si queréis conseguir un ejemplar del libro Iron for Life o queréis conseguir un ejemplar del libro Mucho Más que Fitness, hemos hablado con sus autores durante este capítulo, tenéis que entrar en la web de Sportlife y ahí vais a poder leer las preguntas a las que tenéis que responder, preguntas que responderéis seguro y acertaréis si habéis escuchado con mucha atención este capítulo, el número 31 de Sportlife. Ponte en forma esta primavera con Sportlife. Juanma Montero, muchísimas gracias, señor director. Gracias, un placer nuevamente. El señor editor Franchico, gracias también a ti. Muchas gracias a ti, Luis, por todo lo que nos estás ayudando a disfrutar de los podcasts. Y lo mismo para Yolanda Vázquez Mazariego. Muchísimas gracias, la responsable de Salud y Nutrición. Nos vemos en el próximo. Pues nada, hasta el próximo, y el próximo más en forma que este. Estaremos seguro mucho más en forma. Gracias a todos. Ya sabéis, suscribíos en las plataformas de podcast a este podcast de Sportlife, y seguidnos y comprad, por supuesto, la revista y visitad la web. Hasta la próxima.